Entonces, siempre, cuando uno empieza a hacer algo bueno, va a haber críticas de los que no lo hacen. Entonces, no se desanimen, hermanos. Adelante, vamos avanzando bien. Y luego, cuando uno ya lo empieza a hacer, ahorita yo ya lo noté con los hermanos aquí de la orquesta, pues llegaron a avanzar muy bien, gloria a Dios, sin maestro. Pero ahora que tienen maestros que les están diciendo así no es, tienes que aprender esto, tienes que hacerlo así, se puso más difícil, ¿verdad? Como que nos dimos cuenta que la música no es lo que nos salga del corazón. Hay que estudiar mucho. Y en ese proceso es cuando muchos dicen, no, ya, dejo el instrumento. Nosotros ya vimos aquí desde el inicio 2, 3, 4 que ya no quisieron venir porque ya no pueden tocar ni hacer como ellos quieran. Pero este es un buen trabajo. Se necesita la técnica, se necesita la metodología. Regreso, ¿verdad? Y si alguien más ha ido al gym, a uno agarra la mancuerna y le hace así, le dice, y luego va alguien y le dice, no, así no es. Tienes que agarrarla de esta forma, tienes que hacerlo así, tu muñeca así, el movimiento así. Y bueno, y luego vas a hacer otro ejercicio y te dice, no, así tampoco es. Tienes que pararte así, tus pies así, y como que sacas las pompas y y en fin, lo empiezan a corregir a uno y a veces a nosotros no nos gusta que nos estén diciendo cómo hacerlo, pero esa es la forma correcta, esa es la forma buena de hacerlo. Entonces, pues mis hermanos que siguen aquí constantes en la orquesta, en el coro, dándole, pues adelante, hermanos, no se desanimen. Ha habido gran mejoría y los que critican, pues que critiquen, total, ¿qué nos pasa? Puestos de pie, hermanos, por favor. Y ahora sí vamos a la palabra de Dios, al libro de Juan. Vayas a Juan, por favor, capítulo 4. Y vamos a leer todos juntos del versículo 19 al 24. Libro de Juan 4, 19 al 24. Cuando estén ahí, hermanos, digan un fuerte amén. Todavía falta toda esta mitad del auditorio, los vamos a esperar tantito. Ahora sí, hermanos y hermanas, cuando estén ahí, un fuerte amén. Ok, ya son como 3/4 partes. Miren, ya, músico, toca y se va. Juan 4, 19 al 24. Todos juntos, hermanos, por favor, dice así. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Hermanos, el título de este mensaje es Adorador en espíritu o alabancer. ¿Saben lo que es un alabancer? Esta onda de los pentes que están en el ministerio de la alabanza precisamente, que danzan, esos son los famosos alabancers. Ahora, así les dicen, ¿no? Adorador en espíritu o alabancer. O, para que se les quede más fácil, el burro que tocó la flauta. Sin hacer referencias a nadie, ¿verdad? No hablo de nadie en específico. El burro que tocó la flauta. Cuando yo estaba meditando en qué mensaje dar, Dios trajo a mi memoria que hace muchos años, cuando yo iba en la primaria, pues me dejaron tarea, estábamos viendo en español el tema de las fábulas. Las fábulas pues son estos cuentos, ¿no? Con personajes ficticios o animales o cosas que de repente hasta hablan. Y al final siempre lleva una moraleja la fábula, esa es la característica. La más famosa pues es la del liebre y la tortuga, ¿verdad? Que la liebre y la tortuga echan carreras. Obviamente pues la liebre, como es más rápida, se confía, se pone a dormir. Y la tortuga, mira, constante y le gana a la liebre, ¿no? Entonces yo ya tenía esa moraleja de tarea, esa fábula de tarea, otra que no me acuerdo.
Y yo así de chiquito, ¿no? Buscando, preguntándole a mis papás, oigan, pues una fábula, ¿no? Y por ahí andaba un tío que había venido de visita de Tijuana. Y entonces yo le pregunté a mi tío, oye, ¿no te sabes alguna fábula? Mi tío Miguel se llama, me dice, no, pues, el burro que tocó la flauta, ¿no te la sabes? No, ¿cómo? ¿Cuál del burro que tocó la flauta? Y ya me empieza a contar él la siguiente fábula. Es un burro común y corriente que está pastando en pasto alto, ¿no? Hierba alta, pues ahí está, ahí agarrando lo que se le antoje. Y entre la hierba hay una flauta dulce. Entonces, cuando el burro pasa cerca de la flauta y está resoplando y rebuznando, de repente suena la flauta y chilla, y el burro, ¿no? Pues sigue comiendo y vuelve a pasar cerca y la flauta vuelve ahí a chillar. Y entonces el granjero, el dueño del burro, se da cuenta y dice, ah, caray, mi burro sabe tocar la flauta. Se encontró una flauta y la sabe tocar. Entonces, bien emocionado, va con un cirquero, por ahí cerca, en el pueblo de lado, había un circo. Y entonces el granjero le dice, señor cirquero, tengo un burro que sabe tocar la flauta. Podemos ponerlo de espectáculo para su circo. Ah, ¿cómo crees? Sí, mire, se lo enseño. Y entonces lleva al cirquero a donde está el burro, ahí entre la hierba, con la flauta tirada, y le dice, pone al burro ahí cerca de la flauta a comer, y pues el burro, ¿no? Ahí va masticando, y resopla, y suena la flauta. Y el cirquero dice, ah, sí es cierto, el burro sabe tocar la flauta, pues vamos a ponerlo de espectáculo. Ya se lo llevan al circo, y ponen el burro en el centro del circo, lo anuncian, llega mucha gente, un burro que toca la flauta, vamos a ver, eso nunca se ha visto. Le ponen la flauta al burro y pues el burro no hace nada. Y ahí está, ¿no? La gente viendo a ver qué pasa y no pasa nada. Ahí está el burro, sin pasto, sin hierba, la flauta a un lado y no pasa nada. Ahorita les cuento la moraleja, hermanos, pueden tomar asiento. Entonces, este mensaje se llama el burro que tocó la flauta. Como vimos aquí en la palabra de Dios, versículo 19 al 24 de Juan 4, es Jesús hablando con la mujer samaritana. Ustedes recordarán este episodio. Ella se da cuenta que él es profeta y pues luego ella saca el tema en el versículo 20 de la adoración. Y ella dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, yo quiero tocar este tema, hermanos, de adorador en espíritu o alabancer. ¿Qué somos? ¿Un adorador en espíritu o nada más alguien que dice que adora? Y entonces quiero ir desglosando un poquito. Para empezar, hermanos, ¿qué es la adoración? Adoración y alabanza, hablando del tema de música también, es algo que solemos confundir. Pero mira, la adoración, un significado, una definición que encontré es acción de rendir honor reverente u homenaje. La adoración es cualquier acción que rinda un honor reverente o un homenaje. Hace algunos años, antes de que mi esposa y yo nos casáramos, éramos novios, y vino una amiga de ella, de Sonora, de visita a Cuernavaca. Entonces fuimos a Taxco. Eran las vacaciones de Semana Santa, precisamente, ya casi va a ser de esto 3 años quizá. Adiel, ¿me pasas mi agua, porfa? Está en el estuche del saxofón enfrente. Y se nos ocurrió ir a Taxco entonces en Semana Santa. Me acuerdo clarito que era un jueves, porque yo pensé, pues, quería ir, ya habían pasado unos días de la semana. Gracias. Y yo me acuerdo que clarito dije, el viernes no, porque va a haber mucha gente. Pues es el mero viernes, ¿no? Donde hacen las representaciones de Cristo crucificado y cosas así, Viernes Santo. Entonces fuimos un jueves. Muy bonito Taxco. Si ustedes conocen Taxco o han ido en Semana Santa, lo decoran muy bonito todo, con colores morados, amarillos. Parecía este pueblo de Enredados, ¿no? Donde es Rapunzel. Se parecía un montón con los colores que le pusieron. Comimos muy a gusto, paseamos muy a gusto, estuvimos viendo, ahí fuimos al mirador, etcétera, etcétera. Y ya en la tarde, noche, ya había anochecido, ya que nos íbamos,
Íbamos caminando hacia donde habíamos dejado el carro estacionado y nos encontramos con un montón de gente. No podíamos avanzar. Pues, ¿qué está pasando, no? Y ya ahí entre la gente intentamos avanzar y de repente vemos de frente una procesión de gente que venía cargando un ídolo, como entre 20 personas, un ídolo grandote. Iban cargándolo con unas flautitas y unos tamborcitos haciendo ahí música y unas personas latigueándose la espalda con unas hierbas con espinas, unos encapuchados así de negro o de rojo, tipo los del Ku Klux Klan, pero pues de negro o rojo. Las mujeres iban con unas, pues no sé qué hierbas son, también como un bonche grueso de ramas, yo creo que algo así, en los brazos cargando con espinas. El chiste es hacerse sangrar. Había unos que iban de rodillas, sangrando obviamente también las rodillas, o de rodillas y además pegándose, la espalda sangrando, el pecho sangrando, las manos sangrando. La verdad es que algo muy feo. Nos topamos con esas procesiones, que de hecho Taxco es famoso en parte por eso. No me acuerdo cómo se le llaman a los que hacen eso, tienen sus nombres, los encapuchados, o no sé cómo se llamen, pero hasta son patrimonio inmaterial de la humanidad, de que cada año hacen esas procesiones. La verdad yo les confieso que desde años atrás yo tenía ganas de verlo, solo como por la cuestión cultural, ¿no? Conocer la cultura de México. A mí me gusta ir a museos, cuando voy a ciudades me gusta conocer las catedrales, no por otra cosa, sino por la arquitectura en sí, para ir conociendo la cultura de México. Y entonces yo tenía ganas de ver eso, yo sabía que existía y tenía ganas de verlo, y ese día nos lo topamos sin querer. Yo pensé que eso era los viernes, pero resulta que lo hacen el jueves. Y la verdad es que es bastante feo, las calles, callejones chiquitas, apretadas, entonces pasan así junto a uno, que uno siente que lo van a salpicar sangre, que de repente un ramazo le va a dar a uno, y pasa esa primer procesión, podemos avanzar un poquito ahí entre toda la gente y viene otra, igual, gente pegándose, cargando esas ramas con espinas, de rodillas, la sangre, los encapuchados de negro, el ídolo que van cargando ahí, alguna virgen, algún santo, algo, pasan pegaditos a unos que no se puede avanzar, uno se tiene que orillar y esperar a que pasen, y entonces ya pasan y uno puede avanzar otro poquito, y así nos fuimos, hermanos. Yo creo que nos tocaron unas 10 de esas procesiones hasta que pudimos llegar a donde ya está el carro. Digo, con este afán de ver la cultura, con una basta. La verdad es que ya para las demás uno ya está hastiado de ver eso, ¿cómo podemos decirlo? Un espectáculo a lo mejor, una cosa horrible ahí ensangrentada, satánica. Gloria a Dios que Él no nos pide sacrificios de sangre. Pero ¿sabes qué? Estas personas en su concepción errónea estaban adorando. Eso era un acto de adoración. Dije que adoración es la acción de rendir un honor reverente. Ellos a su forma, en su idolatría, estaban adorando pues al diablo, yo creo, es a quien adoran, ¿no? No lo saben, pero pues eso no puede ser otra cosa que satánico. Y como eso hay muchos más ejemplos de adoración errónea. Ahora nosotros, como cristianos, como conocedores de la verdad, como conocedores del evangelio, como hijos y seguidores del único Dios vivo y verdadero, también hay formas en las que podemos adorar. ¿Cómo podemos adorar esto? ¿Cómo podemos adorar? La verdad, hermanos, es que la adoración es un estilo de vida. Para empezar, dice aquí, la mujer toca el tema del lugar en el versículo 20. Ella dice, nuestros padres adoraron en este monte, ahí en Samaria. Y vosotros, los judíos, dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar. Pero más adelante dice, en el versículo 23, Jesús, parte de su respuesta dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Me detengo ahí tantito, en espíritu. Espíritu, hermanos, es lo contrario a lo material. Entonces, en parte, Jesús lo que está diciendo es que podemos adorar donde sea, cuando sea, sin importar el lugar. Ya no importaba si era en Samaria, si era en Jerusalén, si era en Cuernavaca, si era aquí, si era donde sea.
Ya no importa dónde es, donde sea que nos encontremos, podemos estar adorando al Padre. Y como les decía, es un estilo de vida. Es básicamente con cualquier cosa que uno haga, puede ser adoración. Algunos ejemplos así rápidos que tengo de adorar es venir a la iglesia. Ahora, venir a la iglesia con la actitud correcta, ¿verdad? No dejar de congregarse. Si alguno damos alguna, que nos piden alguna limosna o lo que sea, eso puede ser una adoración también. El servicio aquí en la iglesia también es adoración. El ser puntuales, el ser puntuales también es adorar, hermanos. El no estarse durmiendo también es adorar. Venir a la iglesia y dormirse, pues no sirve de mucho, ¿verdad? Dar nuestros diezmos, dar nuestras ofrendas, todas esas cosas, hermanos, son algunos ejemplos de adoración. Por supuesto que cantar, tocar un instrumento, pero aquí voy a tocar entonces la diferencia entre adoración y alabanza. La alabanza, hermanos, es una adoración en música. Eso es, cuando adoramos en música se llama alabanza. No es como los pentecostales dicen que la adoración, los cánticos de adoración son aquellos más movidos, ¿verdad? El remolineando y que las montañas se moverán, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y la alabanza son los cantos así tranquilitos, ¿verdad? Los lentos, los que son para sentir al Espíritu Santo y sentir acá buena onda. No, hermanos, esa es una concepción equivocada de adoración y alabanza, y lo menciono porque me he dado cuenta que incluso entre bautistas, fundamentales, independientes, no sabemos la diferencia entre adoración y alabanza. Hace no mucho, una semana quizá, hermanos de la iglesia me estaban preguntando eso, salió el tema, la diferencia entre adoración y alabanza, y hermanos ya grandes, de 60 años, 70. Entonces es importante, hermanos, que sepamos que la alabanza es simplemente la adoración puesta en música. Vamos a ponernos técnicos. Alabanza viene del hebreo jalel. Ahora, jalel se le llama a los salmos 113 al 118. Acompáñenme allá, a Salmos 113. Estos salmos también se les llaman salmos egipcios, porque son los salmos que se cantaban en la época de Pascua. En esta época, precisamente ayer empezó la Pascua para los judíos. Ellos están cantando estos salmos por estos días. Y mira el Salmo 113. Si tu Biblia es como la mía, tiene como unos subtítulos en negritas que dice Dios levanta al pobre. Esos subtítulos no son inspiración divina, fueron puestos por los editores. Pero abajo viene una palabra así como en cursiva que dice aleluya. Esas palabras en los salmos que vienen en cursivas, arriba de cada salmo, bueno, no de todos, pero sí arriba de algunos salmos, eso sí es inspiración divina, eso sí es parte del salmo. Entonces, si yo les digo, hermanos, vamos a leer el Salmo 113, deberíamos de empezar desde la palabrita que dice aleluya. Ahora, esa palabra, aleluya, en hebreo es jalelu, ja, es decir, alaben a Jehová. Eso significa aleluya, hermanos, alaben a Jehová, jalelu, ya. Y vean que el Salmo 113, aleluya, y luego empieza con alabad. Me voy a saltar así rápido, hermanos, Salmo 113, 114 dice cuando salió Israel de Egipto, ven, hablando de la Pascua, por eso son los salmos egipcios. Luego el Salmo 115 sigue hablando, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Salmo 16, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Y luego Salmo 117, otra vez, ¿con qué palabra empieza, hermanos? Alabad, exactamente. Luego Salmo 118, ¿con qué palabra empieza? Alabad. Último versículo de ese Salmo del 118, ¿con qué palabra empieza? Alabad, otra vez. Hermanos, si leemos los salmos del 113 al 118 como uno solo, como una unidad, van a ver que dice alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, y luego desarrolla ¿por qué? Porque cuando salió Israel de Egipto, Dios hizo estas maravillas. Eso está en el 114. En el 115 dice, sigue dando razones por qué alabarlo, por su misericordia y por su verdad. En el 116 sigue diciendo, amo a Jehová porque ha oído mi voz y mis súplicas. Y por todas estas razones que desarrollan del 114 al 116,
El Salmo 117 dice ahora: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. El 118, alabad a Jehová porque Él es bueno. Es decir, empiezan este conjunto, si lo leyéramos como uno solo: alaben a Dios por esto, por esto y por esto, y otra vez reitera: alaben a Dios. Entonces, alabar, hermanos, del Jalel, hebreo Jalel, significa eso, es la adoración en música. Ahora, ¿por qué en música? ¿Cómo sabemos que en música? Los salmos nos han enseñado, los salmos son como el himnario de los judíos. Sí, pero ¿por qué? ¿O cómo sabemos eso? Los salmos son poesía. Ahora, déjame decirte esto. La idea de leer poesía comenzó hace relativamente poco tiempo, hace unos siglos. Antes la poesía siempre era hablada, siempre era cantada. Había dos formas de escritura básicamente: prosa y lírica. La prosa es la escritura normal, como cualquier libro, y la lírica era la poesía. Y la poesía siempre iba cantada. Por ejemplo, los antiguos griegos, antes de Cristo, la poesía, el teatro, siempre era cantado. Los actores siempre cantaban y siempre había música presente. Hay lugares de la Biblia que se saben que eran cantados por la forma en que están escritos, porque están escritos poéticamente. Un ejemplo, mira, hermanos, si te voy a llevar allá para que no te me duermas. Efesios capítulo 1. No me acuerdo si lo mencioné la vez pasada que vine también acá. Hermanos, ya me volaron Efesios, mi Biblia no trae. Ya aquí está. Efesios 1, hermanos, donde dice las bendiciones espirituales en Cristo, es música. Por cómo está escrito, por la forma en que Pablo lo escribió, es un poema. Específicamente hablando, es una doxología. Una doxología es un himno que exalta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y su obra. Entonces aquí en Efesios 1, por ejemplo, dice el versículo 3, empieza luego: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo ese Padre? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo, etcétera, etcétera. Ahora me sigo al versículo, ¿dónde está? 10. El 5, es el 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora empieza a hablar de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora está hablando, el amado es Cristo, y sigue: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora está hablando de la obra de Cristo. Ya presentó al Padre y la obra del Padre, ahora presenta al Hijo y la obra del Hijo. Y luego mira el versículo, ¿dónde está? El versículo 12 vuelve a hablar de la alabanza. Y en el versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por último, presenta también al Espíritu Santo y su obra, cómo él nos sella. Y sigue: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ven cómo cada vez que presenta una persona de la Trinidad habla de la alabanza? Esta forma en la que escribe Pablo, en el idioma original, claro, era un cántico, aunque aquí no lo vemos. ¿Por cómo está escrito? Porque estaba escrito en una forma lírica. ¿Cómo se cantaba? ¿Quién sabe? Pero esto era un cántico. Entonces, esto era alabanza. La alabanza, repito, hermanos, es simplemente adoración en música. Regresen conmigo a Juan 4. El pasaje del que partimos, Juan 4. Ya vimos que un adorador, un verdadero adorador, es en espíritu, hablando de que no importa el lugar en el que estemos, donde sea podemos adorar al Padre, pero en espíritu también significa
de nuestro espíritu. Número uno, que tengamos al Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros no hemos sido salvos, hermanos, si el Espíritu Santo no habita en nosotros, no podemos tener una adoración que agrade a Dios. De entrada, no se puede. Y yo quiero creer que todos aquí han sido salvos. ¿Amén, hermanos? Hay algunos o están dormidos o no son salvos. A ver, hermano, levanta tu mano si tú ya eres salvo. Fíjense, hermanos, quién no la levanta para que después se acerquen a hablarle y a testificarle. Amén, hermanos, gloria a Dios, la mayoría, yo creo. Entonces, ahí ya lo tenemos. Tenemos al Espíritu correcto, el Espíritu Santo, que entonces nos puede poner en comunicación directamente con el Padre para que lleve hacia Él nuestra adoración. Pero ¿sabes qué otra cosa significa el Espíritu correcto? La actitud correcta, por así decirlo. Y aquí vamos a estar yendo a varios pasajes de la Escritura. Vamos otra vez a Efesios. Ya estábamos ahí en el capítulo 1, pero ahora vamos al capítulo 2. Efesios 2, 9. Dice, es el versículo que ya todos conocemos, lo usamos para la salvación, de eso habla el 8. Pero el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nos lo sabemos de memoria, amén. Efesios 2:9, nadie se gloríe. Entonces, hermanos, la adoración que hagamos, las actitudes que hagamos, no deben ser para nuestra propia gloria. Por ejemplo, yo hace rato mencioné como un ejemplo de adoración, dar al pobre. Pero no dar al pobre para que me vean, uy, qué dadivoso soy. Dar al pobre sin que me importe si alguien me ve o si no me ven, pero yo lo doy sabiendo que Dios a mí me dio y ahora yo puedo apoyar, yo puedo ayudar. Ese sería un espíritu correcto y no dar simplemente porque, pues para que me vean, qué buena onda soy. A veces en mi iglesia, más bien siempre, en época de conferencias, que la próxima semana está la de jóvenes, se pide apoyo a la iglesia para los suministros de las comidas. Entonces le dan al pastor una lista de todo lo que se va a ocupar, ¿no? Y que el pollo, que el pan, que los frijoles, que esto, que el otro. Y entonces el pastor dice, pues no sé, se necesitan 10 paquetes de pan Bimbo. Y por allá un hermano levanta, ¿no?, la mano, yo traigo 4 paquetes, pastor. Y el otro, el que está peleado, del otro lado, levanta la mano y dice, yo traigo 6, pastor. Y luego otro, ¿no? El otro que también está peleado, así, sí, yo traigo la carne de res, 2 kilos. Y luego por allá el otro que también, sí, yo traigo 5 kilos, pastor. No, ¿verdad? Los hermanos no lo hacen con ese afán. Bueno, yo quiero creer que no lo hacen con ese afán. Pero imagínense esa escena, donde es como a ver quién da más, a ver quién queda mejor con el pastor. Aquí no pasa, ¿verdad? De que a ver quién quede bien con el pastor. ¿Verdad que no, hermanos? Eso no sería el espíritu correcto, hermanos. Apoyar de esa forma es adorar a Dios también, pero apoyarlo para que me vean qué pudiente soy, o que yo apoyo más que mi hermano de lado, ese no sería el espíritu correcto. Entonces no es para gloria propia. Vayan a 1 de Timoteo 1:17. Apoyando este mismo tema, esta segunda, con razón yo dije, no es. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo debe de ser para la gloria de Dios. Hermanos, vamos a movernos rápido en la Biblia, así como cuando jugaban esgrima. Salmos 115, versículo 1. Si alguien llega antes que yo, lo empiezo a leer. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Otra vez, hermanos, todo para gloria de Dios. Apocalipsis 5:12, si alguien encuentra, lo lee antes que yo. Apocalipsis 5:12. Ya les gané. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora vamos adelantito, ahí mismo en Apocalipsis 7:12. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces todo, hermanos, nada puede ser para gloria nuestra. Debe ser lo que sea que hagamos,
para Él si queremos ser adoradores en espíritu. Hermanos, sin celos, sin contiendas. No sé si aquí ha pasado, pastor, que a la hora de querer estar haciendo algún servicio para la iglesia, hay pleitos y contiendas, celos, a lo mejor. Mira, me voy a exhibir aquí un poco, chismecito, pongan atención, para que despierten, chismecito. Hace ya muchos años, cuando yo empezaba en el ministerio de la música en mi iglesia, pues yo le decía al pastor de jóvenes que los jóvenes hicieran el coro de jóvenes, que cantaran. Y él diga, sí, muy bien, vamos a hacer el coro de jóvenes. Pero no llegaban a los ensayos, yo estaba ahí, llegaban muy poquitos. Y entonces en una de esas, hablando de este problema con el pastor en un pasillo ahí en la iglesia, y yo no me acuerdo por qué, el chiste es que yo le dije, ¿cómo quieres que vengan los jóvenes a ensayar si tú no vienes? Al pastor de jóvenes, ¿no? Yo ya estaba un poco enojado, molesto con esa situación y le dije eso, ¿cómo quieres que vengan si tú no vienes al ensayo? Y pues eso hizo que él se enojara también y no me acuerdo qué me respondió, el chiste es que él se enojó, me respondió feo, supongo que yo me enojé más y le respondí peor y ahí nos hicimos, hermanos, a los gritos, literal, alzamos la voz ahí en el pasillo. Hubo un pleito, hace muchos años, ahorita ya todo eso, ahora nos acordamos él y yo y nos reímos. Y nos pegamos quizá, pero chiste, no es cierto. Hermanos, aunque el tema era el coro de jóvenes y alabar y adorar a Dios, con ese pleito, ¿ustedes creen que se lograba? Pues no. Ese no fue el espíritu correcto. Nos agarró el espíritu chocarrero y no hubo un espíritu correcto ahí. ¿Por qué? Por celos, bueno, no, celos no hubo en este caso, pero sí contiendas. Entonces, espíritu correcto, número 1, salvación. Número 2, que no sea para gloria propia y que todo sea para la gloria de Dios. Número 3, sin celos ni contiendas. Número 4, hermanos, con gratitud. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:18? Estoy seguro que se lo saben. Exactamente, dad gracias a Dios en todo. Es muy sencillo. Pero ahora vamos a Colosenses 3. Yo creo que ese no se lo saben, o a lo mejor sí. Colosenses 3, versículo 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, dando gracias. Nuestra adoración debe de ir siempre con una actitud de gratitud. Nuestra adoración y nuestra alabanza. Porque de hecho aquí está también en el contexto de cantando en nuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales con una actitud de gratitud. Entonces, hermanos, el espíritu correcto también es con gratitud. Un paréntesis, hermanos. ¿Saben la diferencia entre salmos, himnos y cánticos espirituales? ¿Quién la sabe? ¿Qué pasa a decírnosla? Ok, entonces ya ven cómo luego pasamos por estos lugares y ni sabemos, nada más decimos sí, qué bonito, pero quién sabe qué signifique. Ahí les va rápido, hermanos. Salmos, pues salmos literalmente es salmo, los salmos de la Biblia. Recordemos que cuando se escribió esto no estaba terminada la Biblia, entonces Pablo hacía literalmente referencia al libro de los salmos, que de ahí cantaban. Hoy en día lo podríamos aplicar a que los pasajes bíblicos que son cantados, ya no importa solo si es de salmos, sino cualquier otro pasaje de la Biblia, entraría en la categoría salmos, ¿no? Ahora, salmos, himnos. ¿Qué es un himno, hermano? Hay muchas cosas que cantamos que creemos que son himnos y no son himnos. Incluso en el himnario, aunque se llame himnario, no todo lo que viene ahí es un himno. Un himno es un poema puesto en música. De hecho, existen muchos himnos que no son cristianos. Ahí tenemos el himno nacional mexicano.
y cada país tiene su himno. Hay universidades que tienen himnos. Los estados también tienen himnos. No sé si el Estado de México tiene un himno, pero el de Morelos yo me lo sé. Unidos como hermanos, los hijos de Morelos. Me sé una parte también del himno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es decir, hay himnos para otras cosas. Las Olimpiadas tienen un himno, la CONCACAF tiene su himno. Son poemas puestos en música. Ya simplemente con eso, cualquier cosa que esté en el himnario que no sea un poema, no es himno. ¿Ok? Entonces, un himno es un poema puesto en música. Esa es la definición sencilla. Podría profundizar más, pero ahí vamos a dejarlo. Todo lo demás es un cántico espiritual. Ahí sí. Y ahí en esa categoría cánticos espirituales, por ejemplo, algunos de los cánticos que cantamos al inicio del servicio eran eso, no eran himnos, son cánticos espirituales. Porque si analizamos la letra, no es poesía, no hay rimas, no hay un patrón organizado de número de sílabas, no hay un metro poético tan claro, no hay un ritmo claro, porque todas esas cosas también existen en la poesía. Un cántico espiritual es una canción. Tú así cantas cualquier cosa de cualquier cantante, es eso. Si te das cuenta, suelen no tener muchas rimas o no tener rimas. A veces hasta la letra está media forzada en la música. Entonces eso, una canción, pero que hable sobre temas espirituales, es un cántico espiritual. ¿Ok? Pero bueno, ese fue el paréntesis. Aquí lo cierro para que ya sepan la diferencia entre salmos, himnos y cánticos espirituales. Estamos hablando de ser adoradores en espíritu y verdad. Ya vimos en espíritu. Ahora, hermanos, ser adoradores en verdad, ¿qué significa? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, ya hemos visto algunos principios, pero ser adoradores en verdad significa eso, ser un adorador según los principios de la palabra de Dios. La última vez que vine o que prediqué, también hace, 2 o 3 meses, hablé un poco sobre esto, que siempre la pregunta es, ¿cuál es el tipo de música adecuada para Dios? Y yo les dije, la Biblia no nos dice específicamente cómo debe de ser la música, pero sí nos da principios. Algunos de ellos hablamos aquella vez precisamente que Salmo 145:3 nos dice que Dios es digno de suprema alabanza. Ese es un principio. Y como supremo es lo superior, lo que no hay nada más arriba de eso. ¿Ok? Dios es digno de esa alabanza, de la suprema. Y incluso hicimos una dinámica, ¿no? De que, un estilo de música. Y alguien dijo, pues no sé, boleros o rondalla. Ok, ahora piensen en algo mejor. No, pues el coro. Piensen en algo mejor, pues la orquesta. Piensen en algo mejor, pues coro y orquesta. Piensen en algo mejor, pues un coro y una orquesta muy grandes. Ajá. Y ya más que eso, quizá terrenalmente hablando, no va a haber algo superior. Ese es un principio bíblico. Dios es digno de esa alabanza. Miren, hermanos, está, a ver si no me meto en problemas. Está muy bonito lo del arca de Noé que están haciendo. Yo les dije a algunos, en mi iglesia lo íbamos a hacer hace varios años también, y es de bendición y a los niños les va a gustar y van a venir a la iglesia y yo sé que Dios va a usar eso y lo va a bendecir. Pero ¿saben qué, hermanos? Ese tipo de música no puede ser alabanza para Dios. Y eso que está bien hecha. O sea, yo ahí sí digo, el Marcos Vidal, ¿verdad? Quedamos que es el que la hizo. Pues los arreglos musicales están bien, los coros, la orquestación, está bien. Pero ese tipo de música no puede ser una alabanza para Dios. Puede ser para otras cosas. Bien, vienen los niños, se les enseña sobre el arca de Noé, se les evangeliza al final. Digamos, la música está siendo una herramienta para edificación a la iglesia, pero no debemos de presentar esa música para alabanza a Dios. Caín y Abel, hermanos. Caín adoró a Dios, presentó lo mejor del fruto de la tierra, pero no fue del agrado de Dios. Y era lo mejor. No sé, a lo mejor una sandía así de esas de 32 kilos.
Pero Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. No era lo que Dios quería, aunque fuera lo mejor que Caín hizo. Pensemos, ¿te acuerdas de los hijos de Aarón que presentaron fuego extraño? ¿Qué les pasó? Fulminados al momento. Presentaron incienso ante Dios. Recién Dios había dado los mandatos de cómo hacerlo. Ellos lo hicieron. La Biblia no nos deja muy claro por qué es que fue un fuego extraño delante de Dios. Lo que sí es que algo hicieron mal que no le agradó a Dios. Saúl, ¿recuerdas esta ocasión que que iba a pelear contra los filisteos y Samuel se tardaba en llegar y entonces Saúl ofreció sacrificio a él mismo? ¿Qué hizo de malo Saúl? Ahí, cuando por fin llegó Samuel, le dijo: ¿qué has hecho? Tenías que esperarte a que yo. ¿Sabes qué? Ahí Samuel fue donde le dijo: porque tú ofreciste sacrificio, tu reino va a durar poco. Pero Saúl hasta le dice: yo me esforcé, vi que te tardabas, entonces me esforcé y ofrecí sacrificio. Pero no era lo que Dios quería. Aunque Saúl lo haya hecho bien todo como era, ¿sabes qué? No, Saúl no podía ofrecer sacrificios. Él ya era profeta, él ya era rey, no podía ser sacerdote también. El primero y el único que podía hacer eso era Jesucristo. ¿Ves la gravedad de la ofensa de Saúl? Aunque él se esforzó, aunque él hizo algo bueno según él. David, cuando quiere transportar el arca por primera vez, recuerdas que entonces van los sacerdotes cargando no es cierto, suben al arca en un carro jalado por bueyes y entonces el arca se empieza a caer y no me acuerdo del fulano, pobrecito, que quiso por hacer un bien sostener el arca para que no se cayera. ¿Y qué le pasó también? En ese momento cayó muerto. Pero él lo hizo algo bueno, él quería sostener el arca, pero no. ¿Y sabes qué? La culpa es de David, porque aunque estaba haciendo una cosa buena, llevar el arca de regreso a donde tenía que estar, no lo hizo conforme Dios había establecido. Allá en el Éxodo, en Levítico, cuando Dios da las leyes de cómo se iba a transportar, Él dice que los sacerdotes tenían que cargarla. Él da las medidas y de los tubos bañados en oro con lo que la iban a cargar en sus hombros. Él jamás dice que animales tenían que cargar el arca. A David se le fue eso, la lleva en animales y provoca una tragedia. La acción, la intención era buena. Sin embargo, Dios no se agradó de eso tampoco. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Que venden un terreno. Entonces, y dan una parte, la Biblia no nos dice, pero dan una parte a la iglesia. Y aún así, como no dijeron la verdad, cayeron muertos también los dos. Les decía Pedro: ¿para qué? O sea, si no la vendías, tú tenías tu terreno. O si lo vendes, pues te quedas con el dinero. ¿Para qué querernos engañar? ¿Para qué querer quedar bien? Digo, la intención era buena, finalmente dio una ofrenda a la iglesia, pero lo hicieron con la actitud equivocada. No lo hicieron como a Dios le agradaba, no lo hicieron como Dios lo pedía. Hermanos, Dios no es un Dios de medias tintas. Dios es un Dios que dice que tu sí sea sí, tu no sea no. Todo lo demás es pecado. Entonces, hermanos, cuando te preguntan algo y tú dices: pues ahí vemos, ¿sabes qué? No, o sí o no, punto. Dios es un Dios que dice: ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. O sea, fíjate, Dios prefiere que seamos fríos, porque si somos tibios, nos vomitará de nuestra boca. Ahí en Apocalipsis también, llego al capítulo 22, ¿dónde está? Versículo 11, Apocalipsis 22, 11. El que es injusto es Dios hablando, y fíjate lo que dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Ves? Está diciendo Dios: o eres injusto o eres justo, o eres santo o eres inmundo, pero no andes ahí jugando. Dios es un Dios que deja bien claras las cosas. Dios nos deja muchos principios en la Biblia de cómo debe ser la adoración y la alabanza.
Nuestra adoración y nuestra alabanza debe de ser lo mejor. Debe de ser una adoración y una alabanza santa. Santa significa algo que ha sido apartado para Dios. Ajá. Por ejemplo, yo veo mal que con la misma guitarra, por decir algo, no estoy contra los guitarristas, toques aquí en la iglesia y luego vayas allá afuera a llevar serenata, no sé, o a ganarte la vida cantando unas cumbias ahí en la ruta o lo que sea. Eso no sería un instrumento santificado, porque con el mismo instrumento estás haciendo las dos cosas. Ajá. Ese es un ejemplo nada más. Como eso podemos hablar de estilos de música, y aquí viene esta pregunta, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la música que le agrada a Dios? Volviendo con Marcos Vidal, lo que él canta principalmente es pop, es baladas rock o baladas pop. Ayer escuché, no me acuerdo ahí de esas del Arca de Noé, hay una ya adelante que tiene como una parte de saxofón muy padre. Yo dije, órale, es como si estuviera Luis Miguel, es como el saxofonista de Luis Miguel. Por eso les digo que esa no puede ser música de alabanza a Dios. Podemos usar esa música como una herramienta para otra cosa, para atraer a los niños, para enseñarles sobre el Arca de Noé, está muy bien. Pero como eso, otra música de Marcos Vidal, y les voy a pisar callos, hermanos, de Jesús Adrián Romero, de Marcos Witt, todos esos Marcos que hay. Denme más nombres, hermanos, la verdad es que esos son los que eran famosos hace 15 años, yo no me he actualizado mucho. Ahí sí te equivocas. Pues no sé, todos esos, hermanos, y no es complicado darse cuenta. Simplemente te tienes que dar cuenta que la música que cantan, para empezar, la graban y venden esas grabaciones. ¿Qué buscan? Dinero. Buscan ser premiados por los Grammys, por los Emmys, por los no sé qué otras cosas. Hacen conciertos en los que cobran y no cobran barato. Entonces eso no es una alabanza y una adoración a Dios, es un negocio. Y digo, o sea, como músico está bien, ganarnos la vida usando música, pero que no lo escondamos como que es alabanza a Dios. Que no engañemos a la iglesia de Dios diciendo que eso es alabanza a Dios. Porque Dios no se va a agradar en un estilo de música que fue inventado hace unos 50 años. El rock fue usado como una expresión de rebeldía. Entonces, ¿cómo que el rock cristiano? Ajá. El mero hecho de que tengamos que ponerlo cristiano al final como un sufijo, significa que originalmente no era cristiano o que no es cristiano. Imagínense, hermanos, la marihuana cristiana. Esa estaría buena, ¿no? Total, es cristiana y es natural. Dios la hizo. ¿No? Cualquier droga cristiana. Hermanas, pantalones cristianos. A algunas sí les gustó la idea. Pero ven qué pasa cuando le ponemos lo cristiano al final. Significa que no. Bueno, y así podríamos decir cualquier cosa y ponerle cristiano al final como un prefijo. Significa que no es cristiano. ¿Sabes qué? Las cosas que verdaderamente son cristianas no se les tiene que decir así. La Biblia no es la Biblia cristiana, es la Biblia. Y las Biblias que están retorcidas son las Biblias de los testigos de Jehová. Son las Biblias de los mormones. Son las Biblias de, pues no sé, cualquier otro que se atreva a modificarla. Pero la Biblia, no hay que decir la Biblia cristiana, sería redundante. Ajá. Entonces, regresando a este tema de la música, hermanos, no digo que no la oigas, digo que no lo presentes como alabanza a Dios. Tú escúchalo, si quieres, allá tú, pero no es alabanza a Dios. Puede ser música que te gusta, ok, puede ser música que a lo mejor la letra lleva nuestro pensamiento a Dios, ok. Es mejor, creo yo, escuchar a Marcos Witt que a Juan Gabriel, ¿no? Es mejor, pero no disfracemos que es una alabanza a Dios. Si lo escuchas, di, lo escucho porque me gusta, sí, está bien, pero eso no sería la suprema alabanza que Dios busca. Simplemente piensa esto,
Am, Vamos a pisar rondallas ahora. Rondalla en el cielo. ¿Te imaginas a Jesús cantando? Cantando sobre él mismo, saliendo del pretorio, na, 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 acordándose de cuando le gritaron, levántate maldito, na, na. Jesús cantando rondalla. Jesús en un concierto de esos que hacen así de adoración y alabanza, la buena onda, ¿no? Recibiendo al Espíritu Santo, un espectáculo de luces y sonidos. ¿Jesús ahí? No. Ahora, Jesús en un concierto de orquesta sinfónica, de coro, pues bueno, digo, podría ser, ¿verdad? Ahora, tampoco estoy diciendo que esa va a ser la música en el cielo. Porque yo estoy seguro que la música en el cielo no puede ser una música que conozcamos acá, porque todo lo que se ha hecho aquí es terrenal, entonces no puede irlo de aquí al cielo. Estoy seguro que la música en el cielo es algo que no conocemos, con instrumentos que a lo mejor no conocemos. Sí, la Biblia habla de trompetas y de arpas y de cuerdas y de salterios, pero también pensemos que son las palabras que Dios dio a los escritores como para que nosotros entendamos. Pero yo no creo que Dios toque una trompeta literalmente cuando sea la segunda venida. Entonces, la música en el cielo va a ser diferente. ¿Pero qué es lo supremo entonces? Pues sí, orquesta y coro. Dice la Biblia que precisamente uno de los, ya me perdí aquí en mis bosquejos, sobre la alabanza, en los principios de los que estamos hablando, uno de ellos es cantar con el entendimiento. Eso está en 1 Corintios 14:15. Otro de ellos es cantar con inteligencia. Salmos 47, 6 y 8 dice, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Entonces, fíjate, hermanos, que no debemos de cantar así como nos salga. Debemos de hacerlo inteligentemente, con entendimiento. Y parte de eso, ¿qué es? Pues esto que les estoy diciendo. No se necesita ser músico para saber que el rock, cuando nació, que era una expresión de rebeldía. No se necesita ser músico para entender que el término pop viene de la música popular. El pop se llamó así porque era algo para venderse, algo que se hiciera popular, algo que se venda rápido. Y de hecho, si te das cuenta, cada vez se ve más que los músicos o los artistas, es que luego ni son músicos ya, los que hacen todo ese entretenimiento, la música que hacen es para venderse nada más. Esta canción que fue muy famosa, Despacito. Uy, cómo sonó en el radio y en todos lados y alcanzó los millones, la primera canción en alcanzar los millones de views en YouTube. Pero ahorita ya no se escucha, al menos que uno la busque específicamente. Ya no se oye en ningún lugar. Y no ha pasado tanto tiempo. ¿Sabes qué? La música, la verdadera alabanza a Dios, sigue sonando a pesar de los siglos. Castillo fuerte es nuestro Dios. Hermano, fue compuesto en el siglo XV. Hace 6 siglos ya, 600 años, que Martín Lutero compuso ese himno. De paz inundada. Hermanos, ese himno también tiene ya un siglo que lo compusieron más o menos. Y a donde vayas de iglesias bautistas en el mundo lo conocen. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. También, hermanos, por todo el mundo las iglesias bautistas conocen esos himnos. Los himnos de la fe, los himnos que llevan siglos de haberse componiendo. Sí, no serán los populares, pero duran hasta nuestra fecha. Tocando otra vez el tema de la música clásica, hay gente que me ha dicho, sí, pero la música clásica pues también lo compusieron pues gente mundana, ¿no? Beethoven era masón, no, perdón, Mozart era masón, posiblemente Beethoven también. Tchaikovsky era homosexual, Wagner era antisemita. Pero ¿sabes qué? Aunque sí, los músicos, la gran mayoría no eran cristianos, aunque también hubo músicos cristianos espirituales, la gran mayoría no. Pero ¿sabes qué? Incluso con lo que ellos hacían, no buscaban vender, buscaban hacer de su arte lo mejor. A lo mejor se veían a ellos mismos como los dioses merecedores de esa arte,
pero buscaban hacer lo mejor. Ellos buscaban hacer lo supremo. ¿Por qué nosotros no podemos buscar eso mismo, pero para Dios? ¿Sabes qué? Uno de los músicos más famosos ahora y más respetados también entre músicos profesionales es Johann Sebastian Bach. Para él, su música toda era dedicada a Dios. Él empezaba una música para la gloria de Dios, solía apuntar en la dedicatoria, y cuando la terminaba firmaba Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Aunque no fuera música precisamente para iglesia, sus conciertos de Brandenburgo o sus piezas para clavecín, para teclados, o sea, no era música ni siquiera que se cantara a Dios. Sin embargo, él buscaba darle la gloria a Dios con lo que hacía, con su música, con su arte. Curiosamente, de Bach murió y fue olvidado. Fue olvidado hasta unos 80 años después, donde otro compositor y director de orquesta ve sus partituras y dice, ay, pues vamos a tocarlas con la orquesta que dirijo. Y a partir de ahí, el nombre de Bach vuelve a ser conocido. Y ahora Bach es de los músicos más respetados en la historia de la música, válgame la redundancia, por la complejidad, por la perfección con la que hacía su música. Entre músicos uno sabe que hablar de Bach, que tocar Bach, que cantar Bach, no es cosa fácil, es bastante complicado. Y mira, aquí hay otro principio. Dios va a exaltar al que busque exaltar a Dios. Aunque Bach fue olvidado por un tiempo, ahora Bach, mira, lo comentan a manera de chiste y es una blasfemia en verdad, no es cuestión de risa, pero los músicos ateos que suelen burlarse de Dios y usar su nombre en vano, dicen que Bach no está sentado a la diestra de Dios. Dios está sentado a la diestra de Bach. Es una blasfemia, como te digo, pero te la menciono para que veas el grado en el que se tiene a Johann Sebastian Bach. Pero ¿sabes por qué? Porque Bach exaltó el nombre de Dios. Él hacía su música, su arte para la gloria de Dios. Él buscó hacer lo supremo, lo mejor que él pudiera hacer. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros nos conformamos con cantar como nos salga, cuando hay posibilidades de tomar clases de canto? ¿Por qué nosotros nos conformamos con tocar el instrumento como sea, cuando ya gloria a Dios los que ya vienen, pero ¿y todos los demás que también tocan algo pero no quieren tomar clases? Porque no nos gusta que nos estén diciendo cómo se hace, porque no nos gusta que nos estén diciendo cómo vamos a hacer mejor. Es difícil, no es fácil. Yo les advertí a los hermanos de la orquesta al principio, ¿sabes qué? No va a ser fácil. En las carreras de música, en mi generación entramos yo creo que como 45 personas, graduamos 6 y la mayoría se salen después del primer semestre, porque se dan cuenta que la música no es tocar lo que uno quiera, hay las formas de hacerlo. Mi mamá, ya que yo estaba en la licenciatura, mi mamá dice, ay no, si estudiar música sí necesita su esfuerzo, sí es difícil, no es cualquier cosa, como que ella pensaba que era así, tocar lo que uno quisiera y ya. No, hay mucho que aprender y que estudiar y que practicar y que ensayar para poder presentar nuestra alabanza a Dios. Cantar con el entendimiento, cantar con inteligencia. Fíjate en la letra de lo que estás cantando. Hay algunas alabanzas que uno no sabe si son para Dios o para la novia. Bien podría, o incluso hay canciones mundanas que yo de broma he dicho que es cristiana y hay quienes se la creen. No sé si han escuchado este cántico espiritual que dice: a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos, del hermano, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Juanes, del hermano Juanes, profeta Juanes. ¿Ya vieron quién se lo escucha? No es un cántico espiritual, es una canción que menciona a Dios, ¿no? Pero pues lo menciona nada más porque rima. Juan Gabriel, que decía, ¿no? También todas las mañanas entra por mi ventana el Señor Sol y le doy gracias a Dios por otro día más. ¿Sabes qué? Alguien que no conoce esa canción y tú le dices que es una canción cristiana,
te la va a creer solo porque menciona el nombre de Dios ahí. Así de torcidas están las alabanzas cristianas, ¿no? De los alabancers, regresando si somos adoradores en espíritu o somos alabancers. Fíjate en la letra lo que estás diciendo, fíjate en la música, de dónde viene, fíjate en el contexto histórico de cómo fue creada. ¿Cuál será el contexto histórico de las canciones que hace Bad Bunny? No hay contexto histórico. O rompió con su novia, o le gusta a otra muchacha y la desea nada más carnalmente, pero su contexto histórico es que quiere vender, quiere dinero nada más. ¿Cuál es el contexto histórico de Sublime Gracia? ¿Sabes qué? John Newton, un hombre que era vendedor de esclavos y arrepentido, siendo salvo por Dios, ahora él escribe cómo esa gracia lo rescata a él. Y aún así de que él era de lo peor, era traficante de esclavos, Dios ahora lo rescata a él. ¿Cuál es el contexto histórico de Alcancé Salvación? No me acuerdo del nombre de la persona que lo escribió ahorita, pero ellos vivían, me parece que en Chicago, y en Chicago hubo un gran incendio histórico. Él era dueño de negocio ahí, perdió su negocio, sobrevive él y su familia, pero para buscar un nuevo inicio, se van a ir a Europa, a Inglaterra. Manda él primero a su familia en un barco en la noche, y sabes que ese barco se hunde, naufraga. Toda su familia muere. Su esposa, me parece que tenía 3 o 4 hijas, todos mueren. Después él va en un barco también hacia Inglaterra, y él está en la cubierta del barco, se le acerca el capitán y le dice: Señor, más o menos por esta zona es donde se hundió el otro barco. Estando en ese lugar, habiéndolo perdido todo, sus casas, sus negocios, su familia, yendo a empezar a Europa otra vez desde ceros, y escribe las palabras en inglés: It is well with my soul. Está bien mi alma. No importa lo que pasó, mi alma está bien con Dios. En español se tradujo a Alcancé Salvación. Pero el poema en inglés de ese himno es bellísimo. No importa por lo que está pasando, no importan las pruebas, la tempestad, la oscuridad. Está bien mi alma, porque Dios está conmigo. Ese es el contexto histórico de los himnos, de algunos himnos. Es interesante buscar cómo fueron compuestos algunos de estos himnos. Ron Hamilton, que mencionaba Dani Lagunas, le detectan cáncer en el ojo, un tumor detrás del ojo. Le tienen que sacar el ojo. Y fue en base de eso que compuso, no me puedo acordar qué es lo que compuso, uno de sus himnos más famosos, Regocíjate en él. Fíjate eso, gracias. Le sacaron un ojo y ¿qué escribió él? Regocíjate en él. Regocíjate en él, es justo en verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad. Me limpiará. A oro, igual saldré como oro. Basado en la letra de Job, ¿te acuerdas? Ese es el contexto histórico en lo que estos hombres, crean estos himnos. Además, a partir de ese episodio que le sacan el ojo, pues ahora usa un parche y los niños le empiezan a decir parche. Y él de juego empieza a decir: así es que soy un pirata. Y de entre juego y juego sale este gran ministerio que es Parche el Pirata, que ha compuesto cánticos para niños, canciones para niños, cientos. Yo investigando sobre él para una entrevista que me hicieron presentamos hace ya varios años una cantata de él en un lugar público de allá de Cuernavaca. Y para promocionar y que la gente fuera, yo fui a la estación de radio, me preguntaron, ¿no? En una estación que se llama El Coleccionista, un programa que trata sobre música clásica. Entonces yo fui a presentar a Ron Hamilton como un compositor de música académica, que lo es, como un compositor de cantatas. Pero yo investigando sobre él, su música es transmitida en radios de cientos de países por todo el mundo. O sea, fíjate cómo Dios usa eso, un tumor detrás del ojo y tener que perder un ojo, para que su alcance literalmente es mundial.
ha compuesto cientos de himnos, compuso docenas de cantatas para adultos, para niños también. Ese es el contexto histórico en el que la música que agrada a Dios es hecha. No es música para venderse, no es música para hacer conciertos y cobrar, no es música para ser galardonados por el mundo, para ganar un disco de oro, para ganarse el Grammy, al mejor o el Emmy, no, ni sé, al mejor compositor de música religiosa. No, ellos no buscan eso. Cantar con entendimiento, cantar con inteligencia. Hermanos, ¿cómo está tu adoración? ¿Cómo está tu alabanza a Dios? Mira, mi punto no es desanimar. De hecho, hermanos, vengan, aprendan más, aprendan un instrumento, no importa que no sepan nada, para eso estamos, nosotros los comenzamos. Ven al coro, aprende a cantar mejor también. Yo lo que no quiero es desanimarlos, porque entonces, no, pues está difícil, ¿no? Todo lo que tengo que estudiar para poder presentar una alabanza a Dios. No, uno de los principios que también presenté la última vez que me permitió el pastor predicar acá, es precisamente que con los sacrificios Dios pedía pues una res, una vaca. Si no puedes dar una vaca, da un cordero. Si no puedes un cordero, da un palomino. Si no puedes eso, da una tortita de masa. Pero presenta tu sacrificio a Dios, presenta tu alabanza a Dios, dentro de tus capacidades. ¿Y sabes qué? Tú ya conoces la verdad. Tú ya conoces un tipo de música mejor. Una vez hablando con un pastor sobre esto y sobre la rondalla, etcétera, él terminó diciéndome, pues yo me quedo con la rondalla porque me gusta. Conociendo lo que hay, él decidió quedarse, digamos en su ignorancia, él decidió quedarse con su gusto, no con lo que le agradaba a Dios. Ahí es donde ya hay problemas, porque él a lo mejor pudiendo ofrecer un cordero, está ofreciendo una tortita de masa. Ajá. Dios no nos va a exigir lo mismo. A nosotros que ya conocemos algo mejor, no les va a exigir lo mismo que a los hermanos en la sierra de, pon tú donde quieras, Guerrero, Nayarit, donde quieras poner la sierra. Claro, a ellos no les va a decir, si ahí tienen una guitarra y desafinada y le falta una cuerda y con eso cantan sus alabanzas, esa es la tortita de masa que están presentando a Dios. Y Dios se va a agradar de eso. Pero porque esos hermanos no conocen esto. Ajá. Igual en África a lo mejor no conocen esto. Si ellos su alabanza la presentan con tambores, esa es la tortita de masa que ellas están presentando. El misionero Gallo, ¿cómo se llama? Enrique, se apellida Gallo, misionero Ecuador, no me acuerdo de su nombre. Presentó unas, ¿mande? Víctor, gracias pastor. El misionero Víctor Gallo dio la presentación allá en mi iglesia hace unos meses y en el video, en las imágenes, se veía gente que iba a la iglesia en una playerita rota y calzón. O algunas mujeres todavía destapado de arriba. Los niños encuerados, así de 4, 5, 6 años, encuerados, iban a la escuela dominical, a la iglesia. ¿Tú crees que Dios va a rechazar eso? No, estamos hablando de tribus que no tenían contacto con el exterior, que su primer contacto fue este misionero Víctor Gallo, que les llevó la palabra de Dios. No va a ir él a transformar todo, a decirles vístanse porque andar desnudos es del diablo. Por supuesto que con la música no va a llegar a decirles, ahora tú tocas trompeta, ahora tú tocas saxofón, ahora tú… No, es un cambio que el Espíritu Santo va realizando poco a poco. Por el momento, ellos están cantando sin instrumentos, medio desafinado, como les salga, pero así están presentando sus alabanzas a Dios, esa tortita a Dios, y Dios se acepta en eso. Pero tú, hermano, tú ya conoces más. Tú ya tienes la posibilidad y la capacidad de hacer mejor que esto, de seguir mejorando. Tú ya tienes la capacidad de presentar a lo mejor un cordero y con trabajo y esfuerzo luego vas a poder presentar una res, tu sacrificio a Dios. Sí me entiendes, ¿verdad? No estoy hablando del puerco araña que luego, estoy hablando de la música, hermanos, del puerquito valiente. Estoy hablando de la música, hermanos. Si tú decides de todos modos, pues yo me quedo con la rondalla,
Estás decidiendo por tu propia cuenta quedarte en algo que bien sabes que no le agrada a Dios, que no es música santa a Dios. El punto, como decía, no es desanimarte. El punto es que revisemos cómo está nuestro corazón. Si tú ya escuchaste que Marcos Witt canta pop y rock y de todos modos tú quieres presentar eso como alabanza a Dios porque a ti te gusta, gracias a Dios porque ya no estamos bajo la ley, porque ya no somos consumidos en cuanto hacemos algo mal. Si no, muchos de nosotros ya no estaríamos aquí. La verdad es que yo ya no estaría aquí. Pero ¿cómo está esa disposición tuya de tus sacrificios a Dios, de tu adoración a Dios? La moraleja del burro es que no por mucho soplar, un burro toca la flauta. No por mucho rebuznar, el burro sabe tocar la flauta. Esa es la moraleja. ¿A qué voy con eso, hermanos? Ajá, ¿y eso qué, no? Le presenté esa moraleja a mi maestra y no me la aceptó. Mi tío es muy ocurrente, a lo mejor él se la inventó, no sé. No por mucho que vengas a la iglesia, tu adoración es correcta a Dios. No por mucho que digamos que somos cristianos, nuestra adoración es la correcta a Dios. ¿Sí? No por mucho que vayamos a ganar almas, a lo mejor lo estamos haciendo de la manera correcta. No por mucho que toquemos un instrumento, lo estemos haciendo de la manera correcta. Sí, hermanos, no por mucho rebuznar, el burro toca la flauta. ¿Cómo estamos, hermanos? Revisamos nuestro corazón. Entonces, para que te acuerdes, hermano, el burro que tocó la flauta. O eres adorador en espíritu o solamente un alabanza. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias porque me permites estar aquí, porque pues me dices esta oportunidad de presentar algo delante de mis hermanos y te pido que, pues primero te pido perdón, Padre, porque yo sé que en muchos de estos puntos yo mismo no estoy bien, pero te pido que así como a mí traigas a convicción a mis hermanos, de revisar nuestro corazón, de procurar que nuestra adoración y nuestra alabanza sea una adoración grata para ti, sea algo que a ti te guste, que sea como tú lo pidas. Padre, te pido que mandes tu Espíritu Santo, que obre en el corazón de mis hermanos aquí bajo mi voz, que lo que yo no pude decir o lo que yo intenté decir, tú lo aclares, Padre, en el corazón de cada uno de nosotros. Va a sonar el piano y si Dios habló a tu vida, hermano, pasa al frente, pasa al altar. No te quedes sentado, hermano, no seas indiferente a Dios. Si no quieres pasar está bien, pero ponte de pie también. No nos quedemos indiferentes. O ahí en tu lugar, si quieres, crea un altar, dobla tu rodilla. El primer punto fue tener al Espíritu Santo. ¿Quién diría, hermano Saúl? Yo la verdad es que si muriera ahorita no sé a dónde va mi alma. No estoy seguro de ir al cielo si yo muero. ¿Hay alguien así? Si yo muriera ahorita no sé cuál sería mi destino. ¿Alguien así? Amén. Vamos a tomar un tiempo de oración, hermano. Revisemos nuestro corazón.
Padre Celestial, te pido, Padre, que obres en nuestras vidas. Muéstranos lo que está mal en nuestros corazones, lo que está mal en nuestra adoración y en nuestra alabanza hacia ti. Y pon en nosotros el querer y el hacer lo mejor para ti. Buscar el darte a ti una suprema alabanza y una correcta adoración también. Gracias, Padre. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.